Buenas tardes a todos. Para mí es un gran agrado presentar al expositor de esta conferencia plenaria, Fernando Córdoba Lepe. Fernando es profesor titular de la Universidad Católica del Maule. También es director del programa de doctorado en modelamiento matemático aplicado de esa universidad. Y también es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Biomatemática, SOLABIMA. La formación inicial de Fernando fue en la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales impulsivas. En ese contexto, Fernando fue un visionario al advertir la utilidad y la importancia de estas ecuaciones para estudiar y modelar muchos problemas en ecología, en epidemiología y manejo sustentable de actividades como pesquería y ganadería. La producción de Fernando supera las 40 publicaciones científicas y aparte de la aplicabilidad y la importancia en el mundo productivo y aplicado, también los resultados tienen desafíos matemáticos importantes en sí mismos. Bueno, como he comentado, el foco y el interés de Fernando ha sido la construcción de puentes entre matemáticas y ciencias biológicas, y eso en Chile hace una década no era algo, era algo obvio. No existía un espacio y él dedicó mucho tiempo e inteligencia para construirlo. Él fue impulsor junto con otras personas de crear sesiones temáticas de matemática aplicada en estos encuentros, crear conferencias ad hoc, y eso permitió que una masa crítica de gente interesada en estos temas tuviera un punto de encuentro y de diálogo, lo cual ha sido muy importante. Ha permitido la consolidación de un grupo de investigadores interdisciplinarios que se ha ido consolidando en los últimos años. También creo que es importante resaltar la creación del programa de doctorado en modelamiento matemático aplicado y su fuerte vocación en promover un desarrollo sustentable en actividades económicas de la región del Maule. Y por último, pero no por eso menos importante, destacar que Fernando está trabajando en el modelamiento de esta epidemia del COVID, ha participado en la mesa de datos, y bueno, eso. Es un agrado presentar a Fernando y lo dejo con ustedes. Bueno, gracias Gonzalo. No me esperaba esta amplia presentación. Casi me sonrojo, ¿eh? Pero bueno, quiero agradecer a los organizadores, agradecer la presentación. Es una interesante oportunidad de poder seguir compartiendo lo que hacemos entre los colegas, entre la comunidad de matemática de la zona sur, y en particular al mal tiempo buena cara, digamos, y que vía telemática podamos seguir compartiendo. Ok, de lleno al tema. Entonces lo que tengo preparado son tres aspectos alrededor del modelamiento de la COVID-19, de los datos de la COVID-19, en particular en función de tratar de darle alguna explicación o darle una teoría base que logre sustentar la diversidad de curvas que se presentan a nivel mundial y que se presentan a nivel al interior de los países en sus regiones. Porque aún existiendo estos modelos bases como el famoso SIR, el famoso SEIR, ¿cierto? Que ya ha estado en la boca de prácticamente todo el mundo, esos no dan cuenta del todo y en el fondo, frente a eso, han habido varios caminos. Un camino importante dentro de esa vertiente del modelamiento, es decir, por la vía de las ecuaciones diferenciales ordinarias en particular, es complejizar aumentando el número de compartimentos, ¿cierto? Es decir, rescatando las particularidades de los individuos por territorio, por edad, por situación frente al estado de la enfermedad, es decir, si es expuesto, si es asintomático, y si es asintomático en algunos grados y en otros no.
También hay mucho desarrollo en términos de cuarentenas y muy diversos. Gonzalo mismo tiene aporte, Andrés tiene aporte interesantísimo. Andrés Nava me refiero. Y también ha ido por el lado de actualmente el tema de las vacunas, ¿ya? Los colegas han desplegado hay una serie de grupos, o sea, llegó a contar más o menos 12 grupos alrededor de Chile que hacen algún tipo de modelamiento, ¿ya? Y esos grupos tuvieron participación en workshops organizados principalmente por gente del Centro de Modelamiento Matemático y gente de la Universidad Federico Santa María, en que han expuesto, digamos, junto con otros especialistas, y ha ido variando, digamos. Bueno, entonces el trabajo que les voy a presentar va a entregar algo de contexto para que se vaya entendiendo, ¿eh? Es decir, voy a hacer un esfuerzo de mostrar una matemática muy simple, pero muy interpretada. La primera parte está en base a un artículo que trabajamos con parte de la línea colega de la línea de análisis epidemiológico del programa, y también con la colega Katia Bock de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es profesora visitante o colaboradora externa del programa. Entonces, ahí vamos a atacar el problema en una visión del distanciamiento, ¿ya? Y que tiene un ribete de originalidad en cómo tratarlo, digamos, ¿ya? Más que nada el cómo, no en tratar el distanciamiento está súper tratado, pero sí en el cómo, ¿ya? En cómo incorporarlo, porque en realidad nuestra perspectiva es siempre buscar modelos simples que den respuestas amplias, modelos simples, lo más simples posible, que expliquen una serie de patrones que son observables en los datos, ¿ya? Eso, lo más simple posible para explicar tales patrones. Bueno, eso nos va a llevar también a imaginar la posibilidad de que la tasa de contagio, que sabemos que es una variable, ¿cierto? Pero que la tasa de contagio tenga una ley por sí misma, ¿ah? Una ley dinámica por sí misma, ¿ya? Y esa resultó bastante un buen acierto, es original en varios aspectos, y que fue motivada justamente por la participación en el cuarto workshop. Hemos tenido la oportunidad de participar en todos, y ahora estamos escribiendo con la colega Katia Bog, y creo que estamos muy pronto a someter, un poco también como un trabajo de continuidad en el primero, ¿ya? Y finalmente, quiero cerrar con algunas inquietudes que podrían, algunos patrones que se dan en algunas curvas que están relacionados con la estabilidad y que podrían ser de interés para abrir una fuente de problemas en el mundo de las ecuaciones diferenciales. Bueno, algo de contexto. Entonces, sabemos que las etapas o los periodos de infección, ¿cierto? Hay un periodo latente, ¿ah? Desde el momento que la persona se contagia, hay un periodo latente que dura unos pocos días, ¿cierto? Y de ahí empieza a aparecer el tema de los primeros síntomas, ¿cierto? Entonces, casi todo el mundo, ya pasado ese periodo de latencia, empieza a presentar síntomas, es decir, estamos hablando de al quinto día, hay mucha parte de la población que ya ha presentado síntomas, dentro de los que se contagian, alrededor del 47,5%, esos son cifras promedio mundiales, por supuesto, y después empiezan el periodo infectivo, justamente, empieza el periodo infectivo, que es lo que está después de la línea del 0 en adelante, pero donde todavía hay gente que no presenta síntomas. Entonces esa es la curva de distribución de la gente que presenta síntomas, ¿ya? Y esa es la gran problemática que existe en términos de manejo de
de la COVID-19. Es un tremendo problema. Entonces, ¿qué dice la teoría más básica al respecto? La teoría más básica, el modelo más simple que hay, es un modelo compartimental que divide una población, que vamos a suponer que tiene tamaño N mayúscula, ¿ah? Hay una N mayúscula ahí en la última línea, N mayúscula va a ser el tamaño de una población, la población más o menos es cerrada, ¿ya? Y esta población se divide en tres compartimentos, eh, individuos susceptibles, aquellos que están infectados e infectan, que son los que están con I, y los con R son los removidos, donde están aquellos que sanaron o que se murieron con el tema. Y no hay una reinfección. Esto es un modelo súper sencillo, introducido hacia el año 1930 más o menos, depurado, y que ha servido mucho porque ha permitido introducir varios conceptos interesantes. Hacia lo que queremos apuntar es que el proceso de cómo un susceptible se transforma en infectado tiene que ver naturalmente con los encuentros entre un individuo sano y un individuo que está infectando, ¿cierto? Que tiene la carga viral suficiente como para expelerla y llegar a contagiar al otro, ¿cierto? Y por eso mismo es esperable que esté el término cruzado debajo de la primera flecha, beta, S, I, partido por N, porque el S por I da cuenta un poco de esos encuentros, pero que también da cuenta que tiene que ver con cómo está la cantidad de infectados alrededor mío, es decir, tiene que ver con el tema de la densidad de infectados. Entonces, en ese sentido, aparece el I partido por N, ¿ya? Que es una ley de acción de masas, es el nombre que tiene, pero que tiene que ver con la densidad de los infectivos, ¿ya? Y beta recibe el nombre de tasa de contagio o tasa de transmisión, ¿ya? Bueno, los individuos se infectan y los individuos se recuperan, ¿cierto? Los tiempos de recuperación también son variables, por supuesto, pero el tiempo promedio de recuperación se podría pensar que es 1 partido por gamma, ¿ya? El gamma, el factor gamma que está ahí, que dice que la fracción de los infectados que se recuperan por unidad de tiempo, da cuenta entonces que estamos pensando en este modelo uniforme, este modelo de promedio, le podríamos llamar, que 1 partido por gamma es ese tiempo en que el individuo, ese tiempo promedio en que el individuo permanece con la condición de infectado, ¿ya? Y termina por o recuperarse o por salir del sistema de la manera trágica. Bueno, ese modelo llevado a ecuaciones y graficadas las curvas, ¿ya? Ahí en el gráfico superior, en azul, los susceptibles. Entonces, ahí hay una población cerca de 1000 y los susceptibles van bajando, bajando porque la gente se va contagiando. Por mientras también los que se van contagiando se van recuperando y la curva verde siempre va al alza. Por lo tanto, la curva azul siempre va a la baja y la curva verde siempre va al alza. Eso no cambia, ¿ya? Lo que puede cambiar es la curva que está en naranjo, que cuando uno asume que la tasa de contagio beta y la tasa de recuperación gamma son constantes, ¿ya? Necesariamente esa curva sube y baja, es unimodal y termina en cero, ¿ya? El I a largo plazo siempre es cero, ¿ya? En esa situación, ¿ya? Por lo tanto, ese es el pulso, ¿ya? Y ahí uno está graficando también el IS, la gente le llama a los activos, ¿eh? Lo que están infectando, ¿ya? No hay que confundir con la curva que a veces uno ve en los periódicos, que es la curva de casos nuevos, que es la curva de incidencia. La curva de incidencia, es decir, lo que nos informan diariamente, ¿cierto? Y, y si uno siguiera esos datos y lo graficara, en realidad ahí está graficando lo que está debajo de la primera flecha, es decir, beta, S y partido en la incidencia, es decir, cómo pasan por unidad de tiempo del S al I, los casos nuevos, eso. Que también está corregido porque son los casos nuevos confirmados, es decir, que los oficiales, digamos. Pero bueno, no vamos a entrar
esa cantidad de detalle. Entonces, por ahora me gustaría que conservaran en dos hechos: que los susceptibles siempre van a la baja, que los recuperados siempre van a la alza en el modelo simple, y que la curva de infectivo es unimodal y termina en cero a largo plazo. ¿Ya? Bueno, resulta que las curvas que uno ve no son así, no son unimodales, y ya vamos a ver una diapositiva con distintas curvas, y son bastante más complicadas y con bastante mayor variabilidad. ¿Ya? Y hay un tema siempre presente que nos invitan a conservar, que es el distanciamiento, que ahí está graficado, que si el distanciamiento es suficiente, la caída de uno no entorpece, y por lo tanto va a producir menos caída de otros, es decir, menos número de casos, digamos. ¿Ya? Y entonces quisimos experimentar suponiendo de que la tasa de contagio beta en la primera ecuación, ¿cierto? S' igual menos beta, depende, es una función de la distancia promedio que mantienen las personas entre sí en esa población de tamaño n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el distanciamiento? ¿Cómo es el distanciamiento? Entonces, vamos a suponer que existe un distanciamiento natural que se lee en la última ecuación con el d sub asterisco. ¿Ya? El d sub asterisco es el distanciamiento que mantendría esa población en particular de no existir una epidemia y de no estar enterado. Podrían existir, pero no es alarma. ¿Ya? Entonces, hay dos elementos ahí que tensionan. Uno es, bueno, ¿qué tal si la gente tiende, como medida de la cantidad de infecciosos que hay a tu alrededor, es decir, dependiendo de I dividido por N, ¿cierto? El porcentaje de individuos activos, ¿ya? Uno se preocupa, y hay un factor, lambda 2, que voy a activar el distanciamiento y voy a empezar a tratar de mantener distancia con el resto en función de ese factor. Es decir, estamos poniendo que la distancia varía en un componente proporcional a la presencia de individuos activos. ¿Ya? Pero indudablemente también, como es el D asterisco, es una distancia natural y por lo tanto tiene que ver con elementos culturales, eh, incluso hasta geográfico, demográfico, eh, tensiona a retornar a su valor. ¿Ya? Tensiona a retornar a su valor. Por lo tanto, si estoy por arriba, si la distancia de esta por arriba, si le gana al de asterisco, voy a tratar de disminuir la distancia. Y si estoy por abajo, ¿ah? De menor que de asterisco, esa diferencia que aparece en paréntesis es negativa, con el signo negativo de afuera se transforma en positivo, entonces va a tender a aumentar la distancia. Y entonces lambda 1 es un parámetro que mide esa capacidad de la distancia natural de forzar el que se retorna a esa distancia cultural o natural. ¿Ya? Entonces, ahí está, bueno, uno puede escribir una expresión de D, una ecuación simple, ¿cierto? En función de el I, y hay dos componentes, ¿cierto? Entonces, la distancia en cada instante tiene que ver con esa distancia natural de asterisco, y hay un sumando, ¿ya? Que tiene que ver con cuán alejado estoy de esa al inicio. ¿Ya? Pero si al inicio no tenía una alarma previa, de modo que antes de la llegada de la enfermedad generé el distanciamiento, ¿ah? Generé un D sub 0 distinto al de asterisco, bueno, va a actuar de esa manera, pero es algo que desaparece exponencialmente con fuerza lambda 1, ¿ya? Tiende a 0. Ahora, si la epidemia llega y no tiene un previo aviso, entonces uno espera que inmediatamente eso sea 0, porque espera que el D sub 0 esté justamente en el valor cultural, que es el de asterisco. Y está este otro componente que tiene la forma de cómo los activos, como una actualización de los activos por lambda 1, una cosa así, ¿ya? Como un valor actual, digamos, influyen en mantener ese distanciamiento. Pero el tema está en que
uno puede probar que el I siempre va a cero, ¿cierto? Porque en estos sistemas los susceptibles siempre van a la baja, porque siempre hay gente que se está infectando, y la variable final, la R, siempre se va llenando, ¿cierto? Se va recuperando y no hay una reinfección, y por lo tanto hay una pasada, hay un flujo, ¿ya? Que es el pulso. Por lo tanto, ese término termina también a largo plazo aportando, aportando poco y se va perdiendo por el factor que está dentro, que es el E a la menos lambda 1T. Bueno, entonces probamos con varias posibilidades para expresar ese distanciamiento de cómo la tasa de transmisión beta depende de la distancia, ¿ya? ¿Cómo podríamos verlo? Y ahí hay 4 posibilidades, algunas tomadas de literatura, un poco interpretadas, pero tienen formas como las que se aprecian en el gráfico superior, que las compara, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, ahí están comparadas, el cómo reaccionan con D, y en los gráficos que presentan ese comportamiento unimodal, los distintos colores representan distinto distanciamiento natural, cultural, el propio, ¿ya? Entonces, en negro o en gris es un bajo distanciamiento, de hecho, numéricamente es 75 centímetros, ¿ya? Media, que es como 1,10 m, y alta, que es como 1,35 m, que está en azul, ¿ya? Entonces, bueno, es de esperar que independiente de cómo haga depender el beta del distanciamiento, para esas 4 posibilidades, ciertamente la que influye más en casos infectivos, está expresado como porcentaje, infectivo partido por n. Claro, ahí en esta simulación están todo del orden del 25%, es decir, hay un pic ahí del 25% de la población infectada a 10 días, más o menos, ¿ya? En casi todos los casos, ¿cierto? Entonces hay pequeñas diferencias, ¿ya? La que otorga más, la que otorga el pic más alto es el beta 4, ¿ya? Me parece que para todas las posibilidades de distanciamiento, ¿ya? Entonces, bueno, ahí no hay mucho más que decir. Es decir, son bastante comparables y no producen gran diferencia en este aspecto, ¿ya? Estas otras gráficas están graficadas en el superior, a la izquierda, los I, los infectados, ¿ya? Lo que estaba graficado en la anterior, ¿cierto? Después está graficado el cómo cambió la distancia, ¿ya? En la línea de abajo, a la izquierda, está un zoom hacia los primeros 30 días, porque el gráfico B va hacia 300 días, ¿cierto? Entonces los primeros 30 días, la décima parte. Y en el gráfico D está la tasa de contagio, el beta, ¿ya? Cómo evoluciona, ¿cierto? Entonces, distancia y tasa de contagio, bueno, tienen ese comportamiento inverso, ¿cierto? Que se refleja en que a mayor distancia menos beta. Pero lo interesante es que existe esta idea de pulso, ¿ya? Ahí en todos ellos se partió con que la distancia inicial era la distancia natural, la intrínseca de la población, ¿ya? De 0 igual de asterisco. Entonces se genera este pulso, ¿ya? Y fíjense que ese pulso se da. Efectivamente, los datos muestran que existe un susto inicial, ¿cierto? De hecho, podríamos ponerlo así. Si no existiera, ¿ya? Si no existiera, no tendríamos este pulso inicial, ¿ya? Que hemos visto en Chile, este pulso inicial que se dio entre finales de mayo y la primera quincena de junio, ¿ya? ¿Por qué? Porque quedaría actuando una tasa, y fíjense que los modelos exponenciales, ¿ah?
incluso son bien útiles porque el pulso en el modelo CIR se genera porque empieza a la enfermedad a faltarle susceptibles que contagiar. ¿Ya? Esa es la razón de por qué se produce ese pulso. Por lo tanto, cuando tú llevas 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 dentro de una población de 20 millones, todavía eso no actúa, todavía hay mucho combustible que quemar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si no hay una reacción, ese pulso no baja y sigue, digamos, ¿ya? Es decir, la fase de subida en el modelo CIR, incluso podríamos volver a la primera gráfica, esa fase de subida en la curva naranja, esa requiere, fíjate, está llegando a 600, que es como, estamos casi en el 60% de la población. Eso significa que estás ahí en el 60% de la población infectada, ¿ya? 60% en 20 millones son 12 millones, no es el caso, ¿se fija? Entonces, los pulsos primero que se observan en las curvas que aparecen en la prensa, no son ese pulso del modelo CIR, ¿ya? Son otro pulso, y tiene que ver con que la tasa de contagio de principio bajó por efecto de una reacción. Y más o menos acá algo lo explica. Bueno, en este caso se trata de todo lo gráfico, también hablan de los casos activos como porcentaje, ¿ya? En casi todas ellas se trabajó, las tres últimas se trabajó el beta 3, ese modelo de tasa de transmisión versus distancia, y se observan los efectos que tiene, por ejemplo, en el caso del gráfico B, ese parámetro nu, con que está modulado el cociente entre la distancia, ¿ya? Entre la distancia natural y la distancia observada, ¿ya? Entonces, cuando uno cambia el parámetro nu, los colores de las barras, recuerden que representan los tres distanciamientos. Negro es bajo, rojo medio, azul es alto, ¿ya? Entonces, los bloques de barra es natural que vayan a la baja, ¿ya? Es súper natural que vayan a la baja. Pero hay una sensibilidad con respecto a ese nu importante. Lo mismo con respecto al lambda 2. El lambda 2 es cuánto reacciono frente a la densidad en el medio de respecto a la cantidad de activos que me están rodeando, ¿cierto? El lambda 2 es el factor arriba que multiplica a I partido por N. Entonces, evidentemente, a mayor el lambda 2, a mayor reacción, a mayor tendencia, a mayor susto, una sociedad que se asusta más, naturalmente presenta niveles de topes activos, ¿ya? Porque estos son la medida en el PIC, ¿ya? Son los casos de activo en el PIC. Es mejor, ¿ya? El factor lambda 1 es mucho menos sensible, ¿ya? Que es el gráfico que está en D. Ese factor lambda 1 que permite la idea de recuperación, ¿cierto? La idea de volver al hace menos diferencia que lo que hace el lambda 2. Acá esto es el tiempo que ha pasado hasta el momento de ese pic, de ese primer pic, porque en particular este modelo permite que hayan otros pics, ¿ya? Otras olas, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo. Entonces, en el primer caso, ¿cierto? Tenemos las distintas tasas de contagio para los distintos distanciamientos, ¿cierto? Y los tiempos, ¿ya? Hay cambios, ¿cierto? El que retrasa más el pic es el beta 1 en promedio y el que lo retrasa menos es el beta 4, ¿ya? Ahora, ¿cómo es ese tiempo respecto al parámetro nu? Bueno, a mayor nu uno tiene que se adelanta ese primer pic. Y a mayor lambda 2, que es el gráfico C, lo que hace el efecto de adelantar también, ¿cierto? Un mayor lo adelanta, pero lo importante es que lo baja, digamos. Bueno, y el lambda 1 también es más neutro el efecto que tiene el lambda 1 con respecto al
a ese tiempo, para los distintos distanciamientos. Bueno, acá un poco la gráfica primera de la primera línea ha sido mostrada. Quizás valga mejor concentrarse en los casos D, E y F. En ellos se está variando, en todos ellos se está variando ese factor nu, ¿ya? Ese factor nu que partió en 1,5 y va a llegar a 0,10. Esta es la primera lámina, después vienen valores más altos. Pero fíjense en respecto a la distancia, los efectos para las distintas presiones del beta, ¿ya? Aquí el beta 4 está en verde ahora, y los otros mantienen su color, negro, rojo y azul. Entonces, la primera columna de la distancia ya se nota una diferencia importante, pero es muy interesante lo que ocurre con la tasa de contagio para el nivel nu igual 4,5, ¿cierto? Hizo el pulso, pero empiezan a aparecer oscilaciones en el caso del beta 3 y del beta 4, ¿ya? Empiezan a aparecer oscilaciones en la tasa de transmisión, ¿ya? Eso es interesante, es decir, claro, la tasa de transmisión, que a todo esto tiene que ver con el distanciamiento y también con las medidas de bloqueo, ¿cierto? Que actúan en bajarla, el que aparezca esta oscilación resulta ser interesante porque es lo que permite en la última columna que, por ejemplo, en el último gráfico aparezca ya dibujándose una segunda ola menor, eso sí, una segunda ola menor, pero ya se bosqueja. Acá ya eso queda un poquito más consolidado cuando hay valores de nu más altos, ya todas las betas permiten la oscilación de la tasa de contagio. A partir del nu igual 7,5 ya vemos que todas las tasas de contagio oscilan y por lo tanto todas ellas van a presentar, ahora vista como casos activos, una segunda ola, ¿ya? Bien. Nótese que lo que estamos haciendo es variar el beta, ¿ya? Ya les dije que con beta constante y gamma constante no hay tales oscilaciones. Bueno, entrando al segundo tema, fíjense que si, como el beta, en el modelo que está encuadrado, que es el que ya vimos, el beta está dependiendo del D, y el D tiene su ley dinámica, yo puedo formar la composición, y la vamos a trabajar con el beta 3, ¿ya? Que era la proporción inversa, ¿cierto? Sería a mayor distanciamiento, proporcionalmente menor beta, ¿ya? Cuando uno trabaja con el beta 3 y hace la composición de beta 3 con la distancia, entonces ve el beta barra como la tasa de contagio en función del tiempo, ¿ya? Y uno hace y toma la derivada del beta barra, se da cuenta en la ecuación que está enmarcada en naranjo o amarillo, que el cambio porcentual en la tasa de transmisión cumple un balance entre un F sub 0, que es un factor constante que tiene que ver con el lambda 1 y el nu, ¿ya? Y una función G que tiene que ver, que depende de los activos y que toma esa forma que está ahí abajo. Entonces, en virtud de eso, dijimos, bueno, ¿por qué no pensar en la idea de que la tasa de contagio tenga una ecuación? Es decir, que el modelo CIR, al modelo CIR, agregarle, así como lo habíamos hecho con la distancia, algo más general que se enmarca en que la tasa de contagio tenga una ecuación diferencial per se, es decir, tenga una ley dinámica que la gobierne, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a los compartimentos clásicos, CIR, CEIR o lo que usted quiera, le agregamos que la tasa de contagio tiene una ley dinámica. ¿Por qué? Porque las medidas de mitigación actúan sobre ese beta. Entonces la idea, ¿habrá una manera de escribir una ley dinámica para la tasa de contagio que me abarque mayor número de posibilidades representativas? Bueno, estos son con datos de
de Job Hawkins en términos de comportamiento de casos confirmados diarios, ¿ya? Para distintos países, por muchos días, ¿ya? 300 días. Esto está tomado antes del efecto vacuna, ¿ya? Sin vacuna, ¿ya? En general sin vacuna, salvo algunos pedacitos de la cola podría ser, pero fíjense que se dan patrones bien singulares. En el caso de Italia, Alemania, Francia, está ese primer pic, ¿cierto? Bajo. Después viene una zona llana que dura varios meses y después se dispara para volver a bajar, ¿ya? Igual cosa en Alemania, en que se dispara, pero hay una reacción, ¿cierto? Que hace que trunque y vuelva a mostrar una pequeña meseta a otra altura, ¿ya? Y el caso de Francia, que tiene ese pique extraño, pero ese pique extraño es por el tipo de datos, ¿eh? Porque hubo una corrección de los datos en ese momento, pero es un pic como el de Italia, el primero, ¿ya? O el de Alemania, ¿ya? Lo mismo. Esta zona llana, en los casos nuevos diarios, y después se levanta y hay una reacción, ¿ya? No sé si lo ven, pero ese ha sido el caso de Chile, ¿ya? No sé si se acuerdan de las curvas. Bueno, hay otros países que, por ejemplo, muy distintos, que en la zona intermedia, ¿cierto? Bien variado. Y en la última línea, uno tiene como, en el caso de Argentina, uno tiene un comienzo muy lento en el caso diario y después se dispara, se dispara, se dispara, se dispara y muy fuertemente. Es decir, hay toda una exponencial ahí en desarrollo. Y no tiene este primer caso pequeño, ¿ya? Y algo parecido en Brasil y algo parecido en Colombia. El caso de Chile es más como el de la primera línea de países. Entonces, pensar en una tasa de contagio variable nos permite llegar a acercarnos a esto, a representar esta gráfica. Bueno, entonces, veamos qué ocurre con los beta variables. Uno de los temas, hay autores que dicen, bueno, sí, el beta es variable porque existe este susto y el beta en realidad es algo que se va comportando a la baja en términos exponenciales, ¿ya? Bueno, eso que está dado ahí en términos continuos, también nosotros lo experimentamos en términos discretos, trabajamos con él, pero donde la base A también estaba asociada a un combate geométrico sobre la progresión geométrica del avance. Entonces, ahí en el A nosotros medíamos varias cosas o sea, era un A compuesto por varias cosas y que tenían que ver con proyecciones del copamiento hospitalario. Pero es algo que se hace, ¿ya? Porque justamente es claro que el beta es variable, eso es un hecho, ¿ya? Pero aquí queremos una ecuación, queremos una ley dinámica para el beta, eso es lo que buscamos. Bueno, en términos de poner el beta variable, no como ecuación, sino como dependencia directa del estado de la enfermedad, está este otro trabajo en que ponen el beta en función de los activos, ¿cierto? ¿Ya? Que es natural, y a mayor activo, menor beta, ¿ya? Hay otro trabajo de Onifro, que es famoso dentro de los epidemiólogos matemáticos, con tremendo aporte, en que él hace algo más sofisticado y dice, el beta en realidad depende de la prevalencia, que son los activos, ¿no? En el fondo, pero no solamente del actual, sino también del pasado. Bueno, y obviamente pone entonces un retardo, y si uno pone retardo, ¿cierto? Lo sabe bien Gonzalo, y muchos probablemente los que estén presentes, el generar oscilaciones no cuesta mucho, digamos, ¿ya? Bien, entonces vamos hacia la ley dinámica. Entonces ahí hay un eje de tiempo y valor, ¿cierto? Entonces estamos pensando en la tasa de transmisión. Tengo un intervalo, el intervalo t, t más delta t, un poquitito más. Entonces en ese intervalo tengo un valor beta de t, la tasa al principio del intervalo y la quiero comparar con la tasa al final del intervalo, en t más delta t. Entonces, decimos al final del intervalo, que es el primer enmarcado en azul,
Dice, B de T más delta T, es decir, al final del intervalo, la tasa es la que había al principio y los cambios que se produjeron. Hay dos tipos de cambio. Hay un cambio en función de bajarla, que es cómo reacciono frente a la enfermedad. Por eso le pusimos tasa de reacción relativa. De ahí vienen las dos R, ¿eh? La tasa de cómo la comunidad reacciona, ¿cierto? Es decir, en qué fracción es capaz de bajar su tasa por unidad de tiempo. Por eso está multiplicado por beta de t y delta t, ¿ya? Entonces es la fracción en que es capaz de disminuir esa población su tasa de contagio por unidad de tiempo. Pero también hay una presión, ¿cierto?, sobre ese beta, que lo mismo que ante la distancia, hay un beta cultural, hay un beta que está instalado. Cuando las medidas de beta en distintos países difieren, ¿ya? No son la misma, ¿ya? Depende de justamente una serie de situaciones que tienen que ver con el distanciamiento y tienen que ver con la medida de higiene y con la medida de la conducta, etc. Miles de factores, pero está esta idea de que la tasa presiona por restaurar su valor, ¿no? Entonces, bueno, eso está más o menos justificado en la construcción del artículo a través de teorías de la conducta y cosas así, ¿ya? Que no viene al caso entrar en detalle por ese lado. Entonces, cuando uno hace los despejes adecuados y toma el límite, aparece una ecuación como la del segundo recuadro, en que está este factor de reacción, ¿cierto? Que está con la letra G, y este factor de restauración del valor original que tiene que ver con la letra F. Entonces estamos poniendo que la reacción tiene que ver justamente con el estado de la enfermedad, que tiene que ver con el I, ¿ya? Con la cantidad de activo, ¿ya? Y la cantidad de activo genera también, tiene mucho que ver con los casos diarios, ¿cierto? Con la apreciación que yo pueda tener de cuán complicada está la enfermedad. También tiene que ver con, y vamos a verlos con más detalle, con el tema de la comunicación de la enfermedad, ¿no? En cambio, la restauración tiene que ver con el valor original, es decir, la expresión natural que tiene la tasa de contagio del beta cero y cómo estoy con respecto a esta. Es decir, tiene que ver con una distancia en realidad entre el beta que llevo y el beta cero. Es decir, es la idea un poquito del resorte, ¿cierto? Si estoy más lejos, tensiono más a volver al valor natural, ¿no? Entonces, para la parte de la reacción, vamos a suponer que tienen componentes saturados, es decir, si los activos están muy altos y están pasando de 25.000 a 30.000, bueno, sí, me asusto más con 30.000, pero ya es casi lo mismo, ¿cierto? Distinto a que pase de 2.000 a 6.000 o de 6.000 a 8.000, ¿cierto? Y lo sabemos cada vez que vemos la televisión, ¿ya? Entonces, bueno, en la ciencia biológica aparece esta función monod que me permite reflejar un poco esta saturación que hay con respecto a los casos activos. Entonces, el I sub m que aparece es cuando se obtiene ese valor máximo de reacción que le vamos a llamar mu. Entonces, en el I sub m se obtiene el valor mu medio. Entonces, mu tiene que ver con cuán capaz, con cuánta reacción puedo tener, y el mu medio es con cuán temprano, en función de la cantidad de activo, obtengo la mitad de la reacción, ¿ya? Ahora, yendo a la tasa de restauración, ¿ya? Entonces estamos diciendo que la tasa de restauración puede tener un componente variable, nu de t, ¿ya? Que tiene que ver que pondera la distancia relativa o la distancia porcentual de la que me he alejado del valor natural que debiera tener la tasa. Que si yo no hago nada, si yo vuelvo al comportamiento usual. Si vuelvo al comportamiento usual, expreso beta cero. Si estoy luchándola, si estamos con medidas de mitigación, estamos con cuarentena, estamos con una serie de cosas, estoy en otro beta, pero entre más lejos, más cuesta, ¿cierto? Más cuesta mantener esa, y por lo tanto es mayor.
¿cierto? Es mayor esa fuerza que actúa en el sentido de la restauración. Bueno, y vamos a la simulación, ¿ya? Entonces, acá, recuerden que el nu 0 tiene que ver con lo que hace aumentar con la, con la restauración, y el mu tiene que ver con la pelea, ¿no? ¿Cuánto nos oponemos? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí están graficadas la tasa de transmisión, el beta, ¿ya? El número reproductivo efectivo, ¿cierto? Que tiene que ver con la cantidad de individuos que en un momento dado tiene que ver con la cantidad de individuos que deja un activo, ¿ah? La cantidad de nuevos activos que deja un activo mientras permanece en esa condición de activo, es decir, cómo se reproduce, ¿ya? Entonces, que es uno de los controladores preferidos, digamos, como indicadores preferidos del estado pandémico, ¿ya? Entonces, es interesante ver que mu, variando entre 0,3 y 0,6, hacen que las bajadas del núcleo reproductivo efectivo sean bien distintas en los tiempos. Se fija, la línea en rojo, por ejemplo, tiene una bajada consolidada a los 300 días, ya por debajo del 1, a eso me refiero. En cambio, la línea azul, ¿ya? Que un mu alto es una sociedad que reaccione rápido, ¿cierto? Lo logra a los 120, a los 150, 130 días, ¿ya? Estoy mirando el gráfico del número reproductivo efectivo. Ahora, lo que está graficado en la segunda línea a la izquierda, en los pulsos, ¿ya? Todavía vemos los pulsos de siempre del modelo CIR. ¿Ah? Para esta simulación, para este mu, ¿cierto? Ahí abajo están los parámetros que hemos usado, ¿ya? Que son tomados de la literatura y tratando de darle un realismo para el resto de los parámetros, digamos. Entonces, tenemos que en el caso mu igual 0,6, si ustedes se fijan, tenemos la ola, ¿ah? Esa primera ola está más lejana, ¿cierto? Y es menor que tener una reacción 0,3, ¿cierto? Una reacción 0,3 genera la línea en azul, ¿ya? Que está a los ciento y tantos días y es bastante más alta, más del doble, ¿ya? Es decir, el, que una sociedad pueda mantener un 0,3, un 0,6 hace una tremenda diferencia. La última gráfica de los casos totales, voy a ver cómo estoy de tiempo, sí. Bueno, ahí está el tema de Chile. Fíjense que el número reproductivo efectivo, este lo calcula nuestro amigo Héctor Ramírez, partió de un valor cercano a 2,7, ¿ya? Y empieza a bajar, hay un rebote, empieza a bajar y empieza a sostenerse ahí arriba y abajo en torno al 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 2.000 casos, 1.600 casos, 1.800 casos, y estábamos ahí pegados por muchos meses. Desde julio hasta fines de noviembre estuvimos más o menos así, con una leve alza a finales de septiembre. Pero en general estuvimos súper parejos con los casos activos, ¿ya? Que se refleja en la meseta que está ahí abajo, ¿ya? Entonces, el primer pulso, les vuelvo a decir, no es el pulso del modelo CIR, ¿no? No, es porque venía exponencial y se reaccionó que bajó. Entonces nos instalamos en una meseta que a lo mejor se refleja en una tasa constante, en algo que le está pasando a la tasa, y después, quién sabe, ¿cierto? Vamos a tratar de entender ese después ahora. Fíjense, ahora cambiamos un poquitito la cifra, ¿cierto? Entonces, tenemos un nu 0 igual 0,2 y tenemos la misma ecuación, y fíjense la cantidad de olas que aparecen, que puede tener la enfermedad, ¿no? Estamos hablando del primer gráfico de la segunda línea, ¿ya? En cuanto a nuevos casos confirmados. Ahí están los casos diarios, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden observar claramente que todavía con nu sub 0 y mu sub 0 constantes, ¿ya?
igual puedes dar cuenta de explicación de olas y puedes dar cuenta de oscilación, el número reproductivo efectivo, el segundo gráfico de la primera línea, en torno al 1. Es decir, da cuenta del número reproductivo oscilando en torno al 1 y da cuenta de que pueden haber muchas olas, ¿ya? Es decir, le está agregando mucha variabilidad, el agregar esta ecuación le está entregando mucha variabilidad. Aún como ecuación con coeficientes constantes, ¿ya? Mire, ocurre acá que el primer gráfico arriba tenemos en los puntitos azules son las cifras de Chile de casos diarios, ¿ya? Lo que está en amarillo es la tasa de transmisión, ¿ya? Pero acá cambiamos la historia, ¿ya? Acá cambiamos la historia y estamos suponiendo dos cosas. Una, que el coeficiente de restauración, el nu, el que está arriba, ¿ah? el que hace aumentar la tasa de transmisión, el nu de t, correlaciona con el clima, con la temperatura media diaria, correlaciona con la temperatura media diaria, en el sentido de que en el sentido de, bueno, muy poquito, la onda que se va, eso está reflejado en la onda que está allá abajo, ¿ya? En esa onda que está en el eje vertical, ¿ah? Es muy angosta en general, pero queremos poner, a ver si produce un efecto, ¿ya? Y el mu de t, que es los esfuerzos por bajarla en función de esta apreciación del número infectado, ¿ya? Este factor en que podría ser capaz de bajarse la tasa en forma diaria, ¿ya? Le pusimos esa curva unimodal que sube y baja, la que está en la primera línea, en la segunda línea, perdón, abajo a la izquierda, que sube y baja. En el fondo le estamos tratando de poner olvido, ¿ya? Es decir, que cada vez me cuesta, y empezamos a reaccionar, el mu creció, se mantuvo, estuvo en un tope, y después cuesta mantenerla, cada vez cuesta más mantenerse en ese tope, en esa lucha diaria, digamos, ¿ya? Por quitarle valor al beta, que siempre está presionando por volver a su valor original, ¿ya? Y esa curva, lo que sostiene es esa curva que está en rojo, que es un súper buen ajuste para el nivel de complejidad del modelo, en el sentido que es una compartimentación básica, ¿ya? Y ajusta muy bien, ¿ya? Se trabajó con una población de 18 millones, con el beta 0,03, con gamma 1 partido por 14, lo que da un número reproductivo inicial del orden de 2,7, ¿ah? Así que es bastante realista. Y supusimos este nivel de reacción medio en los 10.000. Como que en 10.000 la gente ya empieza a asustarse. El caso de Italia, el mismo trabajo. La onda tiene el sentido inverso por estar en el otro hemisferio, las temperaturas, ¿ya? Y también ahí hay una bajada y que explica de mejor forma, ¿se fija? La primera ola y la segunda ola, y con esa geometría que sería difícil de explicar de otra manera. Entonces, ahí yo creo que está el principal aporte de este trabajo, en términos de que estos ajustes con un modelo tan sencillo no se conocen. El mu de t, ¿ah? Eso que está en la segunda línea al principio, que yo le llamo la curva de olvido, ¿cierto? Cuando uno consulta el tema de las curvas de aprendizaje y olvido, ¿ya? Fíjense que cuando se aprende algo y se hace un esfuerzo, ¿cierto? Si no se repasa el esfuerzo, la curva sube un poco y después ¡buah!, se desploma, ¿ya? Se desploma. Cuando hay recordatorio, ¿ah? De vez en cuando, ¿ya? Las cosas son recordadas con ciertos repasos, ¿ya?, periódicos, uno logra mantener esa otra curva de olvido. Y cuando
cuando logra aprendizaje, es decir, la conducta pasa a ser la conducta de largo plazo, es decir, no cuando me estoy lavando las manos porque hay que cuidarse y ya hay por un rato y a veces ya empiezo a olvidar, se me empieza a olvidar y empiezo a tomar la conducta que siempre tuve, sino cuando efectivamente la cambié para siempre, ¿ya? Que significa en términos comunicacionales y en términos de cómo el Estado educa a la población, mantener esfuerzos periódicos y sostenidos para hacer el cambio final de conducta, recién podríamos pensar en que uno mantiene el MU. ¿Ah? Si no, va a la baja. ¿Ah? Y por lo tanto, eso podría explicar las cifras que tenemos hoy día, ¿cierto? Bueno, no los quiero marear. Para ir terminando, fíjense que en el gráfico que está ahí está graficado el número reproductivo efectivo. Fíjense en la línea roja. La línea roja, a diferencia de los otros, la línea roja y la línea amarilla. Se confunde la línea roja y la línea amarilla, ¿cierto? Que tienen que ver con ciertos niveles del MU y del NU, ¿sí? Que están tomados desde arriba. Existe esta oscilación como que apretada en torno al 1, esta oscilación en torno al 1 que cada vez, este es el caso MU y NU constante, sin olvido, ¿ya? Es la meseta que tuvimos, ¿ya? Es lo que calculó acá, ¿ah? Lo que está en rojo arriba. Eso, ¿ya? Entonces, ese comportamiento, bueno, entonces escarbemos. Entonces tenemos el modelo CIR, el I', los activos, I' dividido por I, es decir, la variación porcentual del número de activos, depende de este número R, ¿ah? Menos 1. Es decir, depende si el R es mayor o menor que 1. ¿Ya? Es decir, si el número reproductivo es mayor que 1, va a aumentar la cantidad de activos. Si el número reproductivo efectivo es menor que 1, va a disminuir. ¿Ya? Va a disminuir. Ese número reproductivo tiene que ver con el cociente entre la tasa aquí cuando digo tiene que ver, significa lo siguiente. Matemáticamente lo puedo definir tal como está en el cuadro azul. Pero son conceptos propios de la epidemiología, que tienen sus propias definiciones, que acá se traducen en eso. ¿Ya? Entonces, el número reproductivo tiene que ver con este cociente beta partido por gamma, que es lo que se llama número reproductivo básico, ¿ya? Que es cuando la cantidad de susceptibles coincide con el n. Entonces, el S partido por n es 1. Es decir, al principio de la enfermedad. Entonces, el número reproductivo efectivo siempre es un valor por debajo del número reproductivo básico, ¿ya? Porque el S empieza a disminuir, porque cada vez los susceptibles son menos, ¿ya? Pero esto es muy parecido a 1 al principio, porque si un día bajamos en 2.000 casos, significa que la población susceptible de 19.470.000 ahora es 19.468.000. Es decir, nada, ¿no? Es prácticamente 1. ¿no? Entonces, ese es un tema, así que la pega se la lleva el beta de T prácticamente al principio de la enfermedad. ¿ya? Entonces, pero aquí la curiosidad es esta oscilación en torno al 1 del número reproductivo efectivo y como que apretara. Entonces, la queremos explicar un poquito eso. Bueno, cuando uno deriva el número reproductivo, en la definición que tenía, ¿ya? Aparece arriba que la variación porcentual del número reproductivo es igual a la variación porcentual de la tasa de transmisión más ese cociente que es el cambio porcentual de lo susceptible, que se puede interpretar como la fuerza de infección. Y aquí hay algo importante. La fuerza de infección es un concepto epidemiológico que dice cuál es la probabilidad que en una unidad de tiempo un susceptible se contagie. Y esa probabilidad, ¿ya? Se puede descomponer en la probabilidad de que un susceptible tenga un contacto estrecho con alguien. Dado que tuvo un contacto estrecho con alguien, me puede preguntar por la probabilidad de que ese alguien haya sido un infectivo, el PSUI. Y dado que tuvo un contacto estrecho con alguien y ese contacto estrecho era un infectivo, ¿cuál es la probabilidad de que salga que el virus salte, que se produzca la transmisión? ¿Ah? Ese es el P sub T. Por lo tanto, hay que entender que el P sub I tiene que ver con los activos que andan rondando y el P sub
la primera probabilidad de los contactos estrechos tiene que ver justamente con la movilidad, con el distanciamiento, con el toparse con gente a cierta distancia, ¿cierto? A menos de cierta distancia. Y la última probabilidad de transmisión, que significa que el paso que el bicho salte, ¿ya? Bueno, uno podría estar en la calle si es que tuviera control sobre la última probabilidad, es decir, sobre el bloqueo, sobre la mascarilla, sobre todos los tipos de maneras en que las personas pongan una barrera, ¿cierto? Eso, con el bloqueo, se lave las manos, todas esas cosas. Entonces, ahí, más o menos, si las medidas de mitigación se pueden dividir de acuerdo a cuál probabilidad aportan, ¿ya? Por ejemplo, residencia sanitaria, al PI, bajar el PI. La probabilidad de que con quien me tope sea un activo, ¿cierto? Que no bueno, que mantenga una distancia en la fila del supermercado o del banco, la primera probabilidad. Que se lave las manos, la última probabilidad, ¿ya? Bueno, aparece esa otra expresión que hace que la variación del número reproductivo efectivo en función de esas probabilidades y de la variación de estas probabilidades, no voy a entrar en eso porque quiero alcanzar a mostrarles otras cosas. Entonces volvamos a Italia, a Alemania y Francia con esa meseta que también presentó Chile, ¿ya? Esa meseta, en que todos los casos diarios prácticamente no cambiaban. Y hagamos la exageración, ¿ya? Los casos diarios es lo que se llama la incidencia, y vamos a suponer que la incidencia permanece constante en cierto periodo, ¿ya? Es decir, el cambio de susceptible a infectivo, que es el beta SI partido por N, el N constante. Entonces significa que la derivada del trío beta SI es 0, ¿ya? Cuando tomo la derivada y reescribo las cosas, me aparece una ecuación, la primera R es R', ¿ya? En la derivada del R' es gamma por R1 menos R, que es una ecuación cuadrática clásica, conocida como la logística también, y que indudablemente tiene dos puntos de equilibrio, que es el 0, ¿ya? Que es el equilibrio final en este caso, siempre el número reproductivo llega a 0, y el 1. Entonces, estar conectada esta idea de que los casos diarios se mantengan constantes con el hecho de que el R esté en torno al 1 y haya esta sensibilidad que si me paso del 1, vuelva al 1, si me baje al 1 y si estoy por debajo del 1, suba al 1. Entonces, ahí hay una suerte de estabilidad, pero curiosamente no es la estabilidad clásica de singularidad del sistema, porque estos sistemas no tienen singularidades. ¿Por qué no tienen singularidades? Porque estos sistemas se agotan, ¿cierto? Porque los susceptibles siempre bajan y los removidos siempre suben si es que no hay reinfección, ¿ya? Por lo tanto, no es una singularidad, es una suerte de estabilidad que aparece, que es momentánea, que es transiente, ¿ya? Y eso es muy interesante porque yo creo que ahí invita un poquito a buscar explorar unas definiciones de estabilidades en estos sistemas que son como de paso, ¿ya? Como que hay un flujo, ¿ah?, que pasa, que comienza y se acaba, y que por lo mismo no tiene la estabilidad propia de la teoría ordinaria, sino hay una suerte de estabilidad acá que hay que verla un poquito mejor. Miren, aquí hay también una simulación, y ya estamos casi terminando. Activos, casos diarios, número reproductivo efectivo, ¿ya? Tasa de contagio. Este es el caso de la ley dinámica para beta con coeficiente constante, nu y mu constante, ¿ya? Entonces se produce esta suerte y uno se mueve un poco y vuelve. Pero cuando ya cambia un poquito más, se sale, esto se rompe, ¿ya? Se rompe si cambian los parámetros, se rompe, ¿ya? Pero hay una zona de parámetros en que el número reproductivo efectivo tiende a ser 1. Tiende a ser 1, se estabilizan las cosas, se estabilizan los contagios diarios, empieza a quemar combustible, 2.000 casos diarios, 2.000 casos diarios, claro, pero 2.000, bueno, podemos estar 10 años ahí, ¿cierto? ¿No? Podemos estar 10 años. Sin vacuna estamos 10 años con la enfermedad, ¿ya? Es cosa multiplicar, pues 2.000 casos diarios en un mes son 60.000, en un año serán 720.000 personas. Uf, para llegar a que se queme el combustible, bueno, pasaría muchos años de no existir vacuna, ¿ya? Entonces,
esa quema de combustible es lenta y tiende a tener esta suerte de estabilidad extraña, ¿ya? En el fondo, me estoy imaginando como que hay un set de variables X, que es la de comienzo, ¿ya? Una variable final Z, que es el receptor, el X es la fuente, los susceptibles, el Z son los removidos, la fuente, y hay unas ciertas variables intermedias, entre todos suman una constante, hacen el todo, de modo que hay una primera ecuación X, la función f y g son positivas, una función f que determina la ecuación diferencial, una ley dinámica para el x, en que empieza a disminuir, 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 es decir, se empieza a vaciar la fuente, y a la vez la última variable, el z, empieza a ganar, a ganar, a ganar, ¿cierto? Empieza a hacer el receptáculo, y hay un paso, hay un paso. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo hacerle empeño a llegar a una conceptualización de esta estabilidad transiente, podríamos llamarla así, en estos sistemas? ¿Cuándo tengo esa estabilidad transiente? Motivado porque eso es más o menos lo que se observa, es decir, el número productivo efectivo, mientras tuvimos la meseta, costaba salir, pero bueno, nos portamos mal, el mu bajó, ¿cierto? Empezó a actuar la curva de olvido y llegamos al umbral y la sacamos un poquito de esta estabilidad y ¡fua! Y por lo tanto, cada vez que ahora hacemos un esfuerzo, el segundo esfuerzo tiene un olvido más temprano, y eso es conocido, ¿ya? En la teoría de aprendizaje. Es decir, en el primer esfuerzo olvido más lento, en el segundo esfuerzo olvido ya más rápido, y cada vez voy olvidando más rápido, ¿ya? Bueno, eso quería contarle, así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta interesante charla. Aprovecho para preguntar si hay preguntas o comentarios a la charla. Tal vez yo puedo preguntar algo. Muy interesante la charla, Fernando. Muchas gracias. Dale, Voy a hacer una pregunta molestosa, tal vez media política, pero ¿esto tú se lo has mostrado a algún personero político, ya que tú tienes algunos contactos por ahí acerca de los modelos y ir prediciendo cosas? Bueno, en su parte más incipiente, esto fue mostrado, lo más alto que ha podido ser mostrado es en el cuarto workshop asociado a la mesa COVID. Entonces, Ya. donde recogen información y se supone que ahí se transmite, no sé quién la transmite, no sé si Alejandro o Pablo Marquet, de alguna manera se transmite, pero bueno, es incómoda la situación, pero yo, bueno, yo lo tengo claro, este gobierno no tiene oído, así que... Por eso pregunto. Disculpe, pero no tiene oído, ¿ya? Ya. Lo que pasa es que, mira, yo quiero hacer, ¿cómo se mantiene esto a raya? ¿Cómo? Acá está la clave, ¿ya? Es decir, Sí. a lo mejor supongamos que todo lo demás está bien, que las cuarentenas dinámicas están bien, porque entonces no se pueden forzar al límite las cosas, que por comunas están bien, supongamos que todo eso está bien, no basta. No basta, porque eso significa trabajar con la sensibilidad que le estás haciendo empeño. Pero el problema es cómo mantienes eso. Entonces, acá lo que estamos intentando ahora es levantar un problema de comunicación efectiva del riesgo a través de tratar de mantener el mu por arriba, es decir, que no se nos vaya la curva de olvido y que sea más o menos, esto es lo mismo que la farmacocinética, tú tienes que mantener un cierto nivel de concentración del antibiótico, ¿cierto? Y por eso te tienes que tomar las píldoras, ¿ya? Te tienes que tomar las píldoras periódicamente porque tienes que ir reforzando el tema. Pero la gracia de las píldoras es que el efecto es más o menos el mismo entre píldora y píldora. Acá es más dramático, porque el efecto, si tú tienes una política de comunicaciones no programada, no planificada en función de lo que necesitas, y si no, más o menos cuando la cuestión ya es trágica, aparece dando el susto, ¿ya? Acá más encima, necesitas, ¿cuál es la frecuencia de campañas
¿ya?, de comunicación del riesgo y con qué intensidad, entendiendo que las teorías del olvido, del aprendizaje y el olvido, me dicen que a mayores repeticiones el olvido es más temprano, ¿cómo logramos mantener el mu para empatarle a la enfermedad? O sea, mantener el mu constante significa mantener el RE cerca del 1 y significa que lo que tengo, esa meseta, la gracia de la ecuación del RE que mostré es que en el fondo te determina una cantidad de activo a distintas mesetas. Entonces, si tú logras un RE cerca del 1, también depende un poquito de tu historia, en qué nivel de meseta lo tuviste. Además, tuviste en los 2000, en los 4000, en los 16000. ¿Ah? ¿Te fijas? Es independiente de eso. Eso tiene que ver con la historia de la enfermedad. Ese es el punto. Pero claramente acá no hay un descuido en términos de la política comunicacional, porque todo resorte se empieza a vencer. O sea, yo de hecho, para seguir con la misma idea, yo creo que la gran mayoría de los acá presentes todavía lavan las lechugas con cloro por la epidemia del cólera. Por ejemplo. Y Claro, aún hoy nos acordamos de eso. Quedó. Ahí Quedó. algo bueno quedó ahí instalado, digamos. Claro. Y entonces hay, entre comillas, know-how Exacto, los en las conocimientos estrategias ampliados que aparece en chilenas. la lámina aquí. Hay conocimientos ampliados instalados, ¿cierto? Eso. Y ya, ok. Entonces ya, me puse muy politiquero, pero bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Por lo menos no se ve la mano levantada de nadie. Fernando, hola, te habla Dante. Hola, Dante. Hola, un gusto, Fernando. Igualmente, señor. Una preguntita muy básica, digamos. Sigue el siguiente proceso, digamos, del proceso de la vacunación, ¿verdad? Entonces, en esta misma filosofía, digamos, cuando incluiste el distanciamiento o el área, digamos, ¿cierto? ¿Cómo debería ser más o menos la interacción de aquí en el proceso del tiempo, digamos? Ya. Déjame explicar. ¿Dónde puse eso? Al final. Al final, claro, es importante acá. Mira, ¿te fijas? Ahí está definido el RDT, matemáticamente el número reproductivo efectivo. ¿Ya? ¿Qué significa vacunar? Vacunar significa el S que está en el numerador con denominador N, esa S es sacarle un pedazo. Todos los días estamos disminuyendo el S. ¿Se fijan? Las vacunas, aparte de los que se infectaron, que por eso disminuyeron los susceptibles, uno le ayuda a esa disminución, ¿cierto? Vacunando, es decir, transformando S en inmunes. ¿Ya? Entonces uno baja ese cociente. Entonces uno, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que vacunando, es decir, bajando el S más rápido de lo que naturalmente va a bajar, el R se mantenga por sobre el 1? En los pics, cuando va camino a un pic. ¿Cómo se entiende? Se entiende porque, por el beta de T, ¿cierto? El beta de T para que el R se mantenga arriba del 1, ¿cierto? El beta, si estás bajando el S, ¿cómo es que sube el R? Es porque subiste el beta de T, subiste la tasa de transmisión. Y si subiste la tasa de transmisión, es porque la restauración estás tratando de volver a la misma tasa que había al principio. Y por lo tanto, tus medidas están siendo cada vez menos funcionales. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno espera? El efecto rebaño, ¿cierto? Ya, pero esta es una cosa idealizada, aquí no hay reinfecciones, aquí la cepa es una sola, hay varias idealizaciones en lo que mostré, pero en el fondo lo que hay que entender es que tú puedes exhibir niveles de contagio de 10.000 personas diarias, de 15.000 personas diarias mientras tengas 5 millones susceptibles. Sin ningún problema.
tú puedes estar quemando el combustible a esos ritmos, ¿ya? De 20.000 si quieres, ¿ya? ¿Se entendió? Todo depende del beta de T, ¿ya? Porque bajar 20.000 a 5 millones es bajarlo poco. Hay combustible que quemar todavía mucho, hay que seguir cuidándose, no hay que bajar, hay que evitar más muertes, digamos, ¿ya? Innecesaria, digamos, ¿ya? No puede acompañar con tanto optimismo una campaña de vacunación que aunque te logre bajar, ¿cierto? Quizás en un mes, 1 millón la cantidad de susceptibles, todavía te quedan muchos millones por delante, ¿ya? Eso es. ¿Qué te pueden significar ir quemándolo a un ritmo de 10.000, como llegamos, ¿cierto? 9.000 y tanto. Pero, digamos, claro, eso, pero todavía no se, está bien la explicación, digamos, pero todavía no se nota la interacción, digamos, la dependencia, digamos, que en el transcurrir del tiempo depende mucho la efectividad de las vacunas y el comportamiento social, obviamente, que ya, digamos, la interacción o el distanciamiento ya, digamos, pasa por desapercibido, digamos. Y eso es lo que, según ha marcado la historia, digamos. Claro, si quisiéramos verlo de otra manera, a ver, déjame ver dónde está la ecuación. Acá está la ecuación original, ¿cierto? ¿No? Entonces, el tema es lo siguiente. Si tú lo haces bien sin vacuna, ¿cierto? Tú igualas la F con la G. Es decir, en el fondo, tratar de que el beta no cambie y que sea lo más bajo posible, ¿ya? El ya empatarle la enfermedad es bueno. Empatarle tempranamente es mejor, porque llegas a una mejor meseta, ¿ya? ¿Estamos? Porque se vincula con la cantidad de activos, ¿ya? Es más o menos, a ver, si viene un camión, ¿cierto? Cuesta más frenarlo que si viene otra cosa, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿cómo te ayuda la vacuna? Ya lo dije, ¿ya? Entonces, el tema que siempre se conversa, que es el efecto rebaño, ¿cierto? Que se espera el efecto rebaño. Sí, pero el efecto rebaño se espera cuando tenga el 80% de la población vacunada, ¿cierto? Es decir, cuando tenga 16 millones vacunados. Y faltan muchos millones, ¿no? Y por lo tanto todavía puedes seguir quemando esto susceptible si se empieza a relajar el G, ¿ya? Si cada vez te impresiona menos, ¿eh? Igual puedes que tus cifras sean todo lo malas que te puedas imaginar, digamos. A eso voy. Es súper sensible esto, ¿eh? De hecho, uno mueve un poquitito el mu o el nu y las cifras totales son muy distintas. Hay una alta sensibilidad. No sé si te respondo porque en realidad el modelo, no puedo hacer más con este modelo porque es muy sencillo, ¿eh? Pero lo que quiero decir, donde apuntaba mi presentación, es poder darle explicación a las curvas al menor costo matemático. Eso es, ese era nuestro objetivo. No, está bien, Fernando, gracias. Sí, está correcto. Bien, creo que ahí estamos. Parece que no hay más preguntas. Damos un Exacto. gran aplauso para Fernando, por favor. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la audiencia. Así que, feliz.